Queremos hablar con el consejero de Economía de Madrid, don Javier Fernández Lasqueti, a propósito de esto que comentábamos. Se puede ser a la vez la comunidad con menor presión fiscal y la que más recauda por habitante. Don Javier, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado. Bueno, cuéntenos cómo es posible esto. ¿Cuál es el milagro económico Bueno, que hace que esto sea posible? pues es algo que los socialistas nunca entenderán. Y Sí, señor. es que la sociedad, la gente, los individuos, las empresas, con menos impuestos tienen más dinero del que ellos han ganado de su propiedad, lo tienen en el bolsillo, por tanto pueden invertir más, ahorrar más, consumir cada uno lo que crean que tiene que hacer, y eso genera actividad económica, crecimiento económico, y por tanto cuando hay crecimiento económico también hay un incremento de la actividad económica, más contrataciones de personas, finalmente como una de las consecuencias, incluso sube la recaudación. Y eso los socialistas nunca lo entenderán porque piensan que la economía es una cosa estática, detenida, que solamente se mueve cuando la mueve el burócrata de turno. Pues no es verdad. Hoy en día, con cierta confusión ideológica entre la izquierda, la derecha, el centro, etcétera, hoy podríamos decir que el gran Rubicón de las ideologías es precisamente eso que usted acaba de describir, lo del economista Arthur Laffer, que liberando al ciudadano de pagar impuestos nominales se obtiene incluso mayor recaudación y se impulsa la economía. Claro, en la Comunidad de Madrid tenemos, como llevamos 19 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, que lo empezó Esperanza Aguirre y lo continúa Isabel Díaz Ayuso con un impulso muy fuerte en este último mandato, 20 bajadas de impuestos en 2 años, pero tenemos la experiencia previa y aquí en la Comunidad de Madrid habíamos bajado 4 veces el impuesto sobre la renta antes de volverlo a bajar el año pasado, cosa que estarán notando en este momento los madrileños al hacer su declaración de la renta. Bueno, pues en las 4 veces que bajó el impuesto sobre la renta en la Comunidad de Madrid, en las 4 aumentó la recaudación por impuestos sobre la renta. Y no se crea que poco, en una ocasión subió en 300 millones de euros, en otra en 500 millones de euros y en otra en casi 900 millones de euros. ¿Por qué? Pues por lo que decimos, porque hay más actividad económica, hay crecimiento económico, hay vitalidad. En este momento en Madrid se nota una vitalidad enorme desde el punto de vista de todo, pero también empresarial y de actividad económica, y eso es la base y la explicación también de cómo se pueden sostener los servicios públicos. Si no hay crecimiento económico, si no hay actividad económica, no hay manera de sostener ni la sanidad, ni la educación, ni nada de nada. Consejero, los flujos de inversión que llegan a Madrid, ¿son inversiones nacionales? ¿Cómo va la inversión extranjera que llega a Madrid? Bueno, en Madrid hay un crecimiento fuerte de la inversión a lo largo de los últimos años, desde luego claramente después de la pandemia. Yo creo que Madrid, que fue muy golpeada en el primer momento de la pandemia, pero esa política, esa idea tan valiente de Isabel Díaz Ayuso, de Madrid abierto, hizo que Madrid saliera muy vital de la pandemia. En este momento están llegando 17.000 millones de euros de inversión desde el extranjero, que es más de la mitad de la inversión extranjera que llega a España, pero que casi nos hacemos más idea de la dimensión que tiene si pensamos que a Madrid llega más inversión extranjera que a todo Austria, ¿no? O que a todo Dinamarca. Por tanto, para nosotros es muy importante seguir creciendo en inversión extranjera porque es algo que revierte en beneficio de todos. Hay más competencia, hay más actividad, hay más empleo y hay, por tanto, finalmente, incluso también más recaudación. Decía usted que hay más empleo. Permítame que recale en ese puerto. Veíamos los datos de la EPA del último trimestre, ayer fue el día que se comunicaron. ¿Cómo le va dentro de eso a Madrid? Bueno, pues ayer fue muy interesante ver la EPA porque en Madrid sí bajó el paro, a diferencia de, desgraciadamente, en toda España que subió el paro. Y en Madrid bajaba el paro en 15.000 personas, a pesar de que la población activa subió en 16.000 personas. O sea, para entendernos, en Madrid se está creando empleo suficiente no solo para absorber todos los que
o llegan o se incorporan al mercado de trabajo, sino que además también permite reducir el número de parados. Y yo creo que eso es muy, muy importante. También algo muy significativo. En España, el empleo que se ha creado en los últimos 3 meses ha sido empleo público, no empleo privado. En Madrid no, en Madrid es empleo privado, que yo creo que es mucho más vital en el sentido de que genera más actividad económica, es más sostenible, ¿no?, si se quiere. Con lo cual, la perspectiva, a ver, evidentemente en un país y dentro de él, en una región en la que hay muchas personas paradas, ni nos dormimos en los laureles ni dejamos de hacer cosas, desde formación para el empleo hasta iniciativas como la que hemos puesto en marcha de tarifa cero para la seguridad social de los nuevos autónomos o muchas otras cosas que estamos poniendo en marcha, pero creo que la línea de la Comunidad de Madrid de menos impuestos, menos intervencionismo económico funciona. Y, perdón, y ya termino con esto, se veía tanto en la encuesta de población activa de ayer que la otra región que junto con Madrid creábamos empleo, absorbíamos población activa y digamos, bajaba el paro, había una potencia, era Andalucía, exactamente la región que está haciendo junto con Madrid unas políticas muy similares. Consejero, hoy aparecían los datos de inflación. En esos datos se ve cómo pues, los efectos de comparar un mes con el otro producen distorsiones, lo hemos visto el mes pasado. Hoy volvemos a un repunte del índice general. Sí que es verdad que parece que se va reduciendo un poco la inflación subyacente. ¿Qué análisis hace usted? Bueno, lo que se va reduciendo es el crecimiento de la inflación, es decir, lo que creció el año pasado y todo lo que llevamos de ahí se ha quedado subido, con lo cual estamos con unos precios mucho más altos que hace 3 años. Porque recordemos, ojo, la inflación no es una cosa que pasa porque Putin invade Ucrania. La inflación ya había empezado un año antes, había empezado aproximadamente en enero del año 21, y la inflación es lo que pasa siempre en toda la historia, lo que pasa siempre cuando los gobiernos empiezan a gastar un dinero que no tienen, es un dinero que se lo inventan. Entonces se puede hacer imprimiendo billetes como se hacía en los años 70 o yendo a la ventanilla del Banco Central Europeo y que a Pedro Sánchez le den a cambio dinero. Entonces eso es algo que es lo más negativo que le puede pasar a una sociedad. Recordemos que la inflación significa que con el dinero que tienes cada vez puedes comprar menos. Si los que compran cada vez pueden comprar menos, el que vende cada vez menos. Y entonces, por tanto, el que produce cada vez menos. Con lo cual, es realmente corrosiva la inflación, por más que María Jesús Montero y a Pedro Sánchez estén felices viendo crecer la recaudación, cuando en realidad es una desgracia nacional. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Por supuesto, medidas de ajuste y contener el gasto público. Es que la barbaridad de crecimiento de la deuda en la que nos ha metido Pedro Sánchez es una cosa que, que es destructiva para España, pero no, siempre hablamos de la deuda como una cosa de las generaciones futuras. No, o sea, la deuda se empieza a pagar el año que viene. Y Pedro Sánchez, ojo, ha subido la deuda en más de 300.000 millones, camino de 340.000 millones desde que es presidente del gobierno, y eso, ojo, que es muy inflacionista y al mismo tiempo muy destructivo. Bueno, para combatir la inflación se le ha reclamado muchas veces al gobierno de Pedro Sánchez, no hacen el menor caso, pues podrían adoptar medidas de deflactar la inflación de los impuestos o devolver a la ciudadanía todo eso que nos cobran de más por vía fiscal, pero que obedece al aumento de los precios inflacionarios. Eso ya digo que no quieren hablar, pero muchas veces el Partido Popular, su partido, ha dicho públicamente, parece que ahora ya insisten incluso menos, porque uno también se cansa de insistir sobre las cosas, ¿no? El gobierno tiene un elemento, un botón pues clave, que es reducir el IVA no solo de 4 productos muy baratos, que es lo que hizo, sino de un conjunto de productos, carne, pescado, conservas, etcétera. Eso se le debe reclamar al gobierno, a su modo de ver.
Sin duda, es lo que han hecho muchos países europeos. Desde luego, deflactar las tarifas del impuesto sobre la renta es algo que debería de haber hecho para el año 2022 y debería volver a hacer para el año 2023. No lo ha hecho para ninguno de los dos. Nosotros, Comunidad de Madrid, lo hemos hecho y esto también lo estarán notando en este momento los madrileños al hacer la declaración de la renta. Significa que no dejamos que como consecuencia de la inflación se coman las bajadas de impuestos que hemos hecho en este tiempo. Pero muchos países europeos lo que han hecho ha sido, por ejemplo, dirigir, o mejor dicho, redirigir fondos de la Unión Europea en vez de a esas finalidades en las que lo tiene puesto Pedro Sánchez, que ni siquiera los está empleando, pero que tampoco se ve muy claro a dónde nos van a llevar, pues lo que han hecho otros países ha sido redirigirlos a reducir la factura fiscal de los ciudadanos en alimentos o en combustible o en energía o en distintos campos, porque la inflación está afectando a todo. Entonces, yo creo que eso, que fue lo que le pidió el Partido Popular desde el primer momento y la Comunidad de Madrid también, es lo que Pedro Sánchez se niega a hacer porque a él, en realidad, que haya inflación, él piensa que le viene bien porque le hace recaudar más dinero a través de los impuestos. Como decía Isabel Díaz Ayuso, él nada en dinero, mientras que los demás nos hacemos más pobres. Y eso es muy, muy, muy injusto y más en este momento. Consejero, el aumento de los tipos de interés va a afectar a muchos madrileños que tal vez no puedan pagar esas hipotecas. ¿Contemplan ustedes este problema? ¿Qué soluciones se le pueden dar? Vamos a ver, sabemos que efectivamente la cuestión de las hipotecas es importante para muchísimos madrileños que estamos pagando una hipoteca. En ese sentido, lo que podemos hacer es lo que la Comunidad de Madrid puede y tiene a su alcance, es seguir bajando impuestos. Isabel Díaz Ayuso ya ha prometido que en la próxima legislatura volverá a bajar el impuesto sobre la renta nada menos que medio punto en cada tramo, que es lo que lo bajó en esta legislatura, que es la mayor bajada que se ha hecho nunca en la historia del impuesto sobre la renta, y seguir trabajando en esa línea. Y luego, específicamente en el campo de la vivienda, propiciar y favorecer que haya mayor oferta de vivienda para que haya más capacidad de elección por parte de los ciudadanos. Es decir, los problemas de vivienda, que tienen muchos que ver también con el precio de las hipotecas, el problema de la vivienda se produce sobre todo cuando te metes en el buscador y te salen 20 resultados. Claro, es difícil que encuentres algo que se ajuste a tu necesidad, a tu capacidad, al lugar donde quieres. Ahora, en cambio, si te salen en vez de 20 resultados, te salen 2.000, es bastante más posible. Por lo tanto, es un problema de oferta. Lo que hace falta es que haya más pisos en alquiler, más pisos construidos, más viviendas de todo tipo y claro, cada vez que Pedro Sánchez anuncia una medida o esta ley de vivienda que está ya empezada a discutir en el Parlamento, echa para atrás a muchos propietarios de vivienda que las retiran del mercado. Por tanto, se disminuye la capacidad de elegir por parte de la gente y luego además hay gente o empresas que estaban pensando construir para alquilar y piensan, bueno, pues en Madrid lo voy a hacer en otro lugar de Europa donde no tenga un gobierno detrás pretendiendo colocarme en ellos el precio de los pisos. Entonces, todo eso es algo que está teniendo un impacto claro. Es decir, en Barcelona, donde llevan con el precio del alquiler intervenido ya un par de años, el precio del alquiler ha subido el doble que en Madrid, donde lo tenemos, con el mayor margen de libertad que permite la legislación actual. Oiga, algo será lo que está haciendo mal Barcelona, como antes Berlín o como miles de casos a lo largo de la historia. Algo malo tendrá la intervención del gobierno cuando lo que provoca es, pues lo que ha provocado siempre, escasez y aumento de precios. Consejero, le agradezco mucho esta conversación, le deseo un feliz 2 de mayo y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Javier.